Dice este texto, Lucas 2:39. Después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, José y María y el niño volvieron a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. Que Dios nos ayude a meditar en su palabra. Ana, la profetisa, que nos cuenta aquí que a la edad de 84 años no se separaba del templo y de día y de noche estaba presente haciendo ayunos y oración. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, Simeón, aquel anciano que Dios, el Espíritu Santo, le había revelado que no moriría hasta no ver al ungido de Dios, estaba también en el templo. Todas estas cosas que nos narra Lucas en el capítulo 2, en estos versos del 22 al 40, suceden en torno al templo de Jerusalén. José y María, como buenos hijos de Dios, devotos, ellos habían ido a cumplir lo que la ley de Dios les requería, a fin de dar gracias y purificarse de esta manera por el nacimiento de su primogénito, Jesús. José y María, Simeón y Ana son unos buenos ejemplos para nosotros, cristianos a fines del año 2015. Ejemplos de que hay gente que Dios llama a la fe a través del tiempo, a través de la historia, y los mantiene en los centros de adoración, en los centros de proclamación, en los centros en donde Dios manifiesta su gracia a los pecadores, a los seres humanos. Y uno de los primeros ejemplos de recibir esta gracia son estos memorables personajes que nos describe Lucas. Yo no sé, en la historia personal de ustedes, si han tenido ejemplos entre sus familiares que han sido constantes en la iglesia, que han sido quienes incluso han dado a ustedes un ejemplo vivencial de lo que es disfrutar los goces y las bendiciones de Dios en los templos. Yo no sé si ustedes han tenido abuelos o padres o tíos o quien sea que han servido de ejemplo para ustedes. Pero si no los han tenido, déjenme entonces aportar a ustedes estos ejemplos que el sagrado escritor evangelista Lucas nos da aquí. En primer lugar, José y María eran devotos de Dios. Ellos querían auténtica y genuinamente obedecer a Dios. Y el hecho de que Dios les había dado al primogénito, ellos sabían muy bien lo que Dios demandaba de ellos, lo que tenían que hacer. Y ellos, en respuesta y gratitud hacia Dios, quisieron ir hasta el templo de Jerusalén y presentarse allí y cumplir con lo que Dios les había dado. Qué buen ejemplo, diríamos nosotros, estarían ya dando a su primogénito. Nosotros como padres o aún hijos, si no tenemos nuestros hijos dándoles a ellos el ejemplo de venir a la iglesia,
no podemos necesariamente en términos humanos pensar que ellos van a seguir viniendo a la iglesia, porque no están disfrutando de los goces que nosotros disfrutamos como padres aquí en el templo. Estos gozos de sabernos que Dios nos da la salvación en Jesucristo. O cómo los hijos ver seguir un ejemplo que en sus padres que no tienen para llevarlos a ellos a la iglesia, a escuchar estos goces, estos mensajes, esta palabra de Dios, de sabernos perdonados por la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz. Jesús sí tenía un buen ejemplo en José y María. Ellos cumplían, no porque tenían que hacerlo como una obligación así monstruosa que fuera pesada para cumplir, sino porque sabían las expectativas que Dios tenía de ellos y ellos querían complacer a Dios. Y el hecho de que Dios les haya dado a su primogénito, para ellos era un motivo más de obligación que un privilegio de venir a dar a Dios en agradecimiento a estos animales en sacrificio que ellos dieron. Buen ejemplo para Jesús. Posteriormente en los evangelios se nos cuenta que estos dos seres, José y María, iban con él todos los años al templo para cumplir así con los requisitos de Dios y disfrutar de nuevo de los goces y el privilegio de saberse amados y perdonados por Dios. Esta comunión, esta espiritualidad en la vida de José y María eran un buen ejemplo para no solamente el niño Jesús, que es Dios, sino para todos los que estaban alrededor de ellos. Y hoy en día Dios nos habla con el ejemplo de ellos, a nosotros. Ana y Simeón son los otros personajes que toca el evangelista Lucas en este pasaje. Uno muy anciano, que también disfrutaba mucho el estar en el templo del Señor, en el templo de Jerusalén. Fue en estas estancias en el templo de Jerusalén que él conoció y tuvo en sus brazos al ungido de Dios, al Mesías. En el momento en que llegaron los padres, José y María, quiere decir, al templo, Simeón no se encontraba allí, pero estaba muy cerca del templo, porque el Espíritu le movió a él a venir al templo y encontrarse con lo que sería la realización de la promesa para que Dios le tenía a él. Esa promesa de que no moriría sin antes ver al Mesías, al ungido de Dios. Y el Espíritu Santo le movió en donde él estaba, en las cercanías del templo, para que se adentrara dentro del templo y entonces estuviera él en contacto directo con el Mesías, que era un pequeño. Su agradecimiento a Dios fue enorme. Y estas palabras que él pronunció: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Son palabras que el Espíritu Santo le dio en su corazón. Una gratitud refleja por las bendiciones que Dios le dio. Una bendición enorme el tener al ungido de Dios, al Mesías, al prometido, que tantos ansiaban por siglos, en sus propios brazos. ¡Qué bendición!
Así sucede, hermanos y hermanas, con los que disfrutamos de venir a los templos en donde tenemos el privilegio de disfrutar del amor de Dios, de comulgar con Él, de recibir su perdón, de ser aceptados una y otra vez cuando venimos arrepentidos. Hay un gozo indescriptible, una riqueza que se siente y una paz en el corazón, indescriptibles. Ana, aquella mujer también, ella nos dice el evangelista Lucas que no se apartaba del templo. ¿Por qué? Porque ella también disfrutaba enormemente de los goces que tenía Dios para ella en el templo. La comunión con Él. La comunión y la unidad de verse ella disfrutando plenamente. Ella no quería estar en otro lugar. No quería estar en otro lugar porque ella sentía su felicidad, su realización en la vida, estar en el templo. Dice el evangelista Lucas aquí en este pasaje que ella no se apartaba del templo ni de día ni de noche. ¿Y qué hacía en tanta estancia? Bueno, ella disfrutaba. ¿Y saben qué hacía? Ayunaba y oraba. Ayuno y oración. Eso era un privilegio que ella tenía en el templo. Estos ejemplos nos los ha dejado Dios, el Espíritu Santo también, para movernos a nosotros, a venir al templo, a disfrutar de lo que aquí tenemos, de saber que tenemos un Salvador que Dios nos ha mandado y que celebramos en Navidad, de este Salvador que nos amó tanto que fue a la cruz a fin de rescatarnos. Este mensaje de paz, de salvación, es lo que debemos de disfrutar. Y démosle gracias a Dios que lo disfrutamos en libertad todavía. Los ejemplos de José y María, Simeón y Ana están delante de nosotros como ejemplos de gente que en la iglesia, que en los templos, viene a disfrutar de la gracia de Dios. Y ojalá ustedes hayan tenido ejemplos en sus familiares que les hayan traído aquí a la iglesia. Y Dios quiera que ustedes sean el ejemplo para que también sus propios familiares que Dios les ha dado, los vengan a disfrutar lo mismo que ustedes disfrutan en este santo lugar, el santuario de Dios que construyeron los hermanos del Buen Pastor hace años. Hermanos, Cristo nos ha nacido para nuestro bien. Alabemos al Señor. Amén.